Qué rico tenerlos acá esta noche. Vamos a conversar un rato. Tenemos un invitado especial. Hola, Y hola, nuestro pastor Oscar, que siempre llega de sorpresa a nuestra iglesia, invitado, hola, que es de la casa también, pero de verdad que también te amamos mucho, Paz. hola Bienvenido. Mikey, ¿cómo vas? ¿Me oyes ahí bien? Sí, señor, súper bien. Ah, A bueno. ver, todos los que están conectados, a ver, saluden al pastor Oscar. Hola a Denle la bienvenida. todos, ¿cómo están? Qué bendición Mira, poder que es el acompañarlos. pastor, el pastor Fabio. Yo no lo repito, Sí, yo no lo sí, repito, yo sí te honro. así me dice de cariño, mi Goldo. Sí, bueno, el pastor Oscar hace un momento estaba transmitiendo para una nueva raza en Chía y cogió su carro virtual y se vino para Cajicá. Mucho trancón para Paz. No, pues aquí todo fluye. Sí, bueno, qué tal yo estuve viendo un poco la transmisión en Chía, estuvo bastante bonita, una enseñanza también súper chévere. Y a ver, qué te dijeron No, tus jóvenes? estamos felices, conectados aquí, pues pasando estos días con la mejor actitud, llenos de fe y Sí, señor, haciendo haciendo, varias cosas, ¿no? haciendo lo que no podemos hacer en la rutina diaria de la vida, ¿no? Escribiendo muchas canciones, leyendo, bueno, en fin, cocinando, haciendo el aseo que nunca hicimos en la casa. El hombre de la casa, eso está muy bien, Paz. Consintiendo a ¿Cómo, tus mujeres. cómo van todos? Quiero saludar a toda la gente de Cajicá, por ahí los veo. Saludos a todos, muy contento. Mi familia Sí. de Oasis también. Claro que sí. Lo chévere es que la iglesia no se detiene, ¿no? Así Porque es. después de que estaba viendo tu transmisión, seguí mirando y me conecté con la transmisión de la iglesia central, Ajá, viendo pues al pastor Perney, y me alegra mucho porque esos espacios se han prestado para eso, para seguir avanzando y seguir pues exacto. anunciando lo que más nos gusta, ¿no? Hablar de nuestro Señor Así y es. tratar de que una nueva raza esté bien conectada. Así es. Qué alegría, pues estamos en sintonía. Y como tú dices, no nos detenemos, estamos firmes, convencidos que Dios está en control y estamos alegres, contentos, con una esperanza en nuestra boca, ¿no? Para la gente que nos escucha y pues eso es lo que tenemos que irradiar en este tiempo. Sí, señor. Bueno, acá tenemos ya también a la pastora Joana que está conectada y la señora mamá de los pollitos, la señora Rita. Ya los veo por ahí que se están conectando. Así es. Bueno, Bien, Paz, yo quería preguntarte, quiero hacerte como una pequeña entrevista. Es como lo que claro que tengo en sí. mente para esta invitación, porque creo que estamos pasando un momento de crisis, un momento de dificultades, pero también pienso yo que estos momentos de crisis se pueden prestar para generar nuevas oportunidades, para generar Así es. nuevas estrategias. Y, y, y yo creo que en parte ha pasado mucho en tu vida. Pastor Fabio está haciendo bullying. Bulinearle una transmisión a él. Sí, no, yo no. No, yo no. A ver, Paz, ¿quién es el mayor de ustedes dos? El mayor es él, pero la Biblia Sí. dice que el menor será bendecido por el mayor. Así es Ah, ok. que el mayor es él, nos llevamos 14 meses. Cata, no, se llama un poquitico. Poquito, sí. Listo. Paz, Oscar, en el transcurso de tu vida, ¿qué momentos crees que han sido críticos para ti? Bueno, pues en el transcurso de mi vida, un momento crítico fue en lo personal, precisamente cuando conocí a Dios, pues fui el primero de la casa y siempre, pues, digámoslo así, que fue una experiencia de arrancar solo, porque, pues, literalmente mis papás ni mi hermano estaban en lo mismo que yo estaba. Fue difícil ese momento porque yo era muy niño, tenía apenas viviendo mi adolescencia unos 15 años y pues enfrentarse uno muchas veces a la casa al concepto de muchas personas frente a ese tema, digámoslo así, que fue difícil, pero también creo que fue importante, porque si no hubiese sido de esa manera, creo que no hubiese sido la persona cristiana que soy hoy en día. Aprendí a conocer a Dios precisamente en una crisis personal
que no es como todas las crisis de la gente, de pronto hoy dice una crisis económica, no, una crisis muy extraña, muy personal, muy mía, de no saber qué querer, qué hacer. Y en ese momento pues Dios apareció y entendí el propósito. En ese momento no lo entendía, como a muchos, no sé si les pasará, que creo que están viviendo su vida y se sienten de pronto solos, su vida cristiana. Ese fue un momento difícil. Otro momento difícil, diría yo que la enfermedad, ¿sí? Eso fue en el 2008, ya conocía de Dios, ya tenía unos años en la iglesia y me diagnosticaron un cáncer. Y esa crisis creo que también rompió en dos mi vida con Dios. Siempre digo que fui uno antes de y otro después de, en todo sentido, no solamente la visión de la vida, sino algo espiritual sucedió conmigo en ese tiempo. Claro, fuerte paz. Y hablemos un poquito del inicio entonces en tu camino de fe. Me imagino que tenías oposición de alguna forma o tenías crítica o burlas en tu casa. Me imagino ya el pastor Fabio con sus vallenatos y ahí molestándote, a don Hans ahí también molestándote, doña Rita. A ver, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza con ellos? Pues digamos lo que más que la molestia como tal a la oposición era, pienso que es lo nuevo, ¿no? Siempre que lo nuevo, aparte que yo soy el menor de la casa, pues siempre lo nuevo como quién sabe en qué se metió ahora, ¿no? Siendo que en mi casa pues ya mi abuela es pastora, mi papá conocía, no, nunca fue una oposición frontal, pero siempre había, llamémoslo así, una sensación de caminar solo un camino que muchas veces tú empiezas a disfrutar con Dios y quieres que los que viven contigo, que es tu casa, pues lo vivan. Fue difícil porque obviamente la agenda de la casa cambió porque yo introduje a la agenda de mi vida a Dios y por ende la iglesia y todo eso empezó a causar unos conflictos que no habían antes en casa, como queremos un domingo estar en familia y usted ya está en culto, o esa serie de cosas que pasan con muchos de nuestros jóvenes en las iglesias, como ahora se la pasa más en la iglesia, ahora le hace caso al pastor y no me hace caso a mí, y creo que uno empieza a vivir como unos conflictos de cosas que la gente no entiende. Los que están afuera de él no te entienden y nunca te van a entender. De eso aprendí mucho que uno no debe pelear, ¿sí? Por defender su fe. Uno simplemente, la fe es algo que no se habla, se demuestra, ¿sí? Y cuando tú intentas hablar a defenderte, pues siempre vas a terminar en un conflicto más grande. Mientras que ante los hechos, los resultados, creo que ese fue el éxito de ese proceso en mi vida, que muchas cosas empezaron a cambiar en mí, por ende en mi casa, y por ende mi casa cambió y se abrió un espacio para que Dios se manifestara en la vida de mi hermano y luego en la vida de mis padres. Y pues lo más lindo de eso es ver cómo pasó el tiempo y hoy todos le servimos a Dios, de ciento comprometidos con Dios en el servicio, en el ministerio, y sabes que valió la pena pasar ese proceso, que eso es lindo y rescatable de toda crisis en la vida de uno. No solo el momento, sino saber que ese momento, como lo decía en la transmisión ahora de Chía, tú estás cultivando algo, ¿sí? Y el que cultiva tarde o temprano cosecha le viene. Claro que sí. Entonces la mejor fórmula que tú encontraste fue no desesperarte de pronto y forzar a tu familia a que se acerque a Dios, sino que tu mismo Exacto, testimonio fue el que te llevó a que el Señor hiciera su obra. exacto. Yo soy consciente que nunca hubo momentos difíciles de mucha presión, porque obviamente, como digo, tú eres el único que entiende el proceso que estás viviendo, pero creo que el éxito está en dos cosas. Uno, en estar convencido de la decisión que tomé en ese momento, de cómo lo que decides puede influir en la vida de muchas personas de ahí en adelante. Una decisión pequeña como de persistir tú en tu fe. Y dos, el no generar conflicto por las cosas de la fe.
La fe se vive, no se discute, ¿no? Hay Así es. evidencias, la fe se llena es de evidencias, no de palabras. Y bien lo dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Porque pues tú puedes hablar que eres una persona de fe, pero pues tarde o temprano vas a tener que mostrar frutos. Y ese es uno Claro que sí. de las claves, ¿no? Ser testimonio. ¿Y qué cambios crees que se pudieron evidenciar después de que tú tomaste la decisión de acercarse a los caminos del Señor? Bueno, más que yo siempre fui una persona muy de la casa. O sea, la verdad no, uno podría decir que los cambios no fueron como muy drásticos porque igual siempre fuimos gente muy de la intimidad de la casa, respetuosos con los papás, nunca de llegar al punto de que me tenían que sacar de una taberna, algo de eso. No, nunca pasó realmente en mi vida, ni antes de Dios ni después de Dios. Creo que los cambios fueron más que todo en la actitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues mi visión de la vida era una antes de Dios y después de Dios. Creo que uno de los más importantes empezó a ser fue el despertar que nació por el tema de la música, ¿no? La música realmente nació para mí en la iglesia. Antes Ok. de, yo creo que ni mis papás ni mis hermanos se imaginaban que yo pudiese eh, tener una habilidad musical y ahí empezó de por sí ellos a darse cuenta que mi tema en la iglesia no era un domingo nomás, sino que iba en serio, porque yo empecé a adquirir unos compromisos con Dios personales y yo me encerraba a orar en la casa y yo llegaba y empezaba a practicar el tema de las clases de guitarra. Entonces, eso fue motivo de sorpresa, de cambios y también de conflicto, porque mi hermano pues siempre ha sido montador, ahí como lo ven ahí tan lindo y tan tierno. Entonces, eso fue motivo de burla, de monta, de conflicto. Pero básicamente los cambios fueron cambios de actitud de la visión, porque indiscutiblemente cuando Dios llega a tu vida, pues tú eres uno antes de y después de, no solo en lo que haces, sino en cómo ves la vida, ¿sí? Y uno de los grandes desafíos y cambios fue el día que le dije a mi papá que yo quería ya no estudiar más arquitectura, sino estudiar música. Ese fue un conflicto duro, fue una lucha interna fuerte, pero creo que lo más lindo de todo es que se salió adelante, vencimos esas incertidumbres, esos procesos y bueno, aquí estamos. Bueno, pues eso se parece chévere y aparte que hayas culminado algo que ya habías empezado, ¿no? Que era tu Exacto. carrera. Exacto, Muchas veces uno porque se deja llevar de las circunstancias o no sé, por la emoción y muchas cosas, desiste de todos los proyectos que ha empezado. exacto. Y eso es triste porque de pronto, sí, ahorita tú eres un salmista, un adorador, pero no serías lo que tú estudiaste, lo que tú es tu carrera. Entonces, digamos, hubieras aportado muchos proyectos para construcción, para asuntos de arquitectura, inclusive tú, ahorita que estás trabajando como con el proyecto de nuestra iglesia, no hubieras aportado eso porque no hubieras terminado tu carrera. Sí, claro, Entonces, claro. Yo pienso todo tendría como un propósito. que fue importante en medio de todos esos procesos tener el consejo de personas que te vieran a ti adelante y no te vieran en el momento, ¿no? Me refiero que fue importante en ese momento para todas esas decisiones tener mentores en mi vida que se convirtieron en consejeros de vida, que tarde o temprano hoy lo veo como una buena persona que puso Dios para verme años adelante, porque lo que pasa es que uno en la emoción que generan los procesos, llámese el proceso que sea, la emoción que te da un proceso, pues, sea el que sea que estés viviendo, te puede desenfocar un poco de lo que Dios quiere y de lo que tú quieres en la vida. Y pues claro, yo soy consciente, no con el ánimo de ofender a mi papá, hoy entiendo que me decía que los músicos, que me chocaba a mí en ese momento, mi papá me decía, los músicos solo tocan en los buses, desde que van a vivir, ¿sí? En ese momento me chocaba, pero
no por la profesión, sino porque él tenía algo de verdad y era su preocupación porque surgiera yo de alguna manera sin vivir esfuerzos, ¿sí? Obviamente choca y no es para mí no es así que todos los músicos tocan en los buses, creo que la música es una profesión digna de la cual se puede vivir, pero de todo, realmente lo que resalto es que uno siempre debe seguir dos cosas, su visión y su habilidad. Y todo se puede hacer si tú eres disciplinado, porque ya ves que hoy en Exacto. día, pues, hoy en día no estudio profesionalmente la música, pero es uno de mis grandes deseos y retos es profesionalizarme en algún momento de la vida en la música más para hacerla para Dios. Claro que sí, qué bueno, pastor. Entonces estamos hablando, más o menos yo guiándome por el tiempo que tú llevas ministerialmente y pues involucrado con la iglesia, estamos hablando que había un Oscar Gil muy jovencito, adolescente o Ujú. preadolescente. Sí. ¿Quién invitó a Oscar Gil a la iglesia? ¿Cómo te llegaron? Bueno, realmente, bueno, como te decía, nosotros no éramos ajenos al cristianismo. Mi abuela fue la primera pastora en Chía que estableció una iglesia, una obra en Chía. Siempre recuerdo las vacaciones con mi hermano en la casa de mi abuela y con esos momentos en donde íbamos a la iglesia de la abuela esporádicamente. Nosotros, pues por nuestra formación, mi mamá siempre nos llevó a la iglesia católica y curiosamente venir a la iglesia no fue por parte de mi abuela, sino fue por parte de un hermano de mi mamá, de un tío que en ese momento asistía a carismática y nos empezó a invitar para ir al Coliseo cuando se reunía el pastor Freddy Rodríguez, el pastor en el Coliseo. Empezamos a ir una vez al mes. La verdad nosotros íbamos con mi tío porque él empezó a ir, pero nosotros íbamos porque después íbamos a Mundo Aventura, después íbamos al Simón Bolívar y pues creo que esa fue la motivación para ir y, y con el ya la decisión personal, precisamente un momento difícil en la casa, en la familia, mi abuela materna tuvo un momento de salud muy crítico empezamos a reunirnos para orar, eso fue como en el año 2000, para orar en la casa eh, de mi abuela, mi tío llevó unos pastores y empezamos a orar y los pastores que iban me invitaron, él era el pastor de la iglesia Oasis en Chía hace 20 años, pastor Silvino Mejía, y cuando fuimos tomé yo la decisión de ir un domingo, me fui solo, tomé la iniciativa, algo pasó en una de esas oraciones en esa casa, que por eso yo que no es inocente cuando tú le abres la casa y el espacio de la casa a Dios para algo. Nadie de la casa de mi abuela va a la iglesia cristiana, pero casualmente ese día Dios se ganó el corazón mío y de ahí pues ha sido una historia bien linda y una bendición mi familia. Dios ha usado mi casa y mi familia para bendecir muchas personas a través de mi hermano, a través mío, a través de mis padres y sabemos que no sabemos cómo obra Dios y realmente yo digo que ese fue el punto de quiebre, algo pasó en esa oración que me hizo ver a mí que Dios era real, que no era un juego y yo tomé la decisión de ir y el día que llegué a Oasis casualmente estaba el apóstol Gustavo en culto en Chía, una de esas diosidencias hermosas que tú no puedes planear de la mejor manera, pero solo Dios lo hace. Y yo Sí. recuerdo que yo me hice en la última silla, como todos los nuevos, buscamos la última silla, el rincón más escondido, y allá Dios me llamó a través de él, eh, eh, con cosas que obviamente íntimas, tú dices Dios es real, o sea, Dios siguió mostrándose real. Fue una forma muy linda de llamar mi atención. Qué bonito, pastor. Entonces, listo, tú te metiste ya de lleno en la iglesia, empezaste a asistir a Base Chía. Cuéntanos, entonces, ¿cómo fue la primera vez que invitaste a tus papás, a tu hermano? Bueno, yo nunca realmente los invitaba, eh, porque, bueno, mi hermano estaba en su cuento de la universidad, recién empezaba su carrera de medicina, yo estaba terminando mi colegio, eh,
digámoslo así, que nosotros siempre fuimos una familia unida, pero no como ahora. En ese momento, pues como cuando uno entra a la universidad, cada uno coge sus rumbos, sus deseos, mis papás trabajando. Digámoslo que nunca fue como crítico el tema de la casa, pero era difícil para mí decirles vengan a la iglesia, simplemente yo respetaba que ellos no quisieran ir. Para mí el gancho, curiosamente, fue la música, porque las veces que mis papás fueron a la iglesia sin ellos ser asistentes o sin convertirse al cristianismo, ellos fueron para verme cantar, ¿sí? Y creo que eso fue uno de los impactos más fuertes de todo el proceso, que como ellos me conocían en la casa como una persona silenciosa, como muy apartado, yo no era muy amiguero, yo no me la pasaba afuera, yo era muy de la casa, ese tipo de cosas. Era el polo opuesto de mi hermano es el polo opuesto a nivel de personalidad. Y cuando me vieron allá, pues tocando guitarra y fuera de eso cantando y eso, pues creo que eso fue un impacto. Pero nunca voy a olvidar el día que sí invité a mi hermano a la iglesia por una situación personal de él. Yo ya llevaba 2 años y medio en la iglesia, 2 años, y ya tocaba en la alabanza. Recuerdo que requisito para tocar en la alabanza en esa época era ponerse corbata y vestido. Una de las cosas que obviamente yo salía de la casa el domingo con corbata y vestido y una guitarra para culto. Y en una de esas, alistándome un domingo cualquiera para alistarme a la iglesia, mi hermano tenía un carro, un Renault 4 que andaba con Diomedes Díaz por todo Chía loco, a todo volumen. Y en una de esas situaciones de mi hermano, una situación que tuvo en la universidad, una situación personal, él andaba como bajo de nota, cabizbajo, yo lo venía viendo, pero como igual siempre que hablábamos del tema había conflicto, entonces no lo dejaba. Pero ese día, como nunca, yo lo vi diferente y sentí en mi corazón decirle simplemente vamos a la iglesia. Fue toda la invitación y curiosamente la respuesta fue sí, listo, lo voy a acompañar hoy. Y ese día él fue a la iglesia, obviamente fue a la iglesia también porque estaba detrás de una china ahí. El pastor no toda la vida fue pastor, gracias a Dios cambió, pero llegamos a la iglesia y exactamente ese día también había una predicadora invitada a la iglesia de Chía y Dios le pegó una tendida a mi hermano que ese día lloré yo por dentro. Todo ese proceso para mí terminó porque siento que sentí ese día que ya no iba a ser yo solo, ¿sí? Sino que ya éramos dos, porque también lo que pasó conmigo, sentí que ese día pasó con él, algo se rompió, algo cambió. Y para mis padres pues fue más fácil porque los hermanos desunidos, los que se la pasaban a veces discutiendo, peleando, pues comenzaron a llegar juntos, a salir juntos, comenzaron a compartir vida juntos, éramos amigos en común en la iglesia, empezaron los campamentos, una cantidad de cosas que uno dice, pues empezamos, como te decía al inicio, a mostrarles a ellos que algo había cambiado y realmente algo cambió. Ellos, mis papás, asistían a veces a eventos especiales, mi hermano empezó a predicar y poco a poco, no fue instantáneo como de pronto uno quisiera, pero fue en el tiempo de Dios, porque Dios se metió individualmente con cada uno de esos. Aunque fue una familia, Dios ya había visto, digámoslo así, una familia en el recorrido, en la línea del tiempo. No fue todos en manadas, sino lo hizo uno a uno en situaciones personales para que no fuera como la acción de un hombre, sino fue la acción real de Dios sobre cada uno de los de nuestra casa. Y eso fue muy lindo, porque nosotros no peleamos, o sea, guerreamos en oración, sí. Yo tenía una angustia muy grande por mi mamá. Para mí mi mamá era muy difícil que viniera porque ella era muy católica, pero al contrario, el último en llegar a la iglesia y comprometerse, pues fue mi papá, el hijo de la pastora. Uno creería que no, pero todos llegamos en el momento y en el tiempo correcto a hacer lo que Dios quería. Y fue lindo así. Qué bueno, mi paz. Y ahora uno ve a doña Rita y a don Hans, son tremendos hombres de Dios. Exacto. Los muchísimo en iglesia. Pastor, pero bueno, digamos que tú alcanzaste tu objetivo principal, que era
llevar a tu familia a los pies del Señor. Y digamos que estabas también ya sirviendo al Señor. Tú estabas muy bien, digámoslo así, posicionado y con tu fe súper arriba. Y te llegó la crisis de esta enfermedad. ¿Qué Sí. pasó por tu cabeza? Digamos que fue un momento difícil. Yo siempre creo que uno tiene momentos en la vida donde Dios, digámoslo así, que te aterriza. Y la verdad, yo creo que la enfermedad para mí fue eso. Eh, Conjunto con el proceso de la enfermedad, yo estaba viviendo digo así, un momento, creo que el más fuerte en mi vida de rebeldía con Dios, porque en ese preciso momento yo tenía muchas situaciones emocionales, sentimentales, que estaban afectándome en mi proceso y mi crecimiento, como que un momento donde yo creí que porque, o sea, yo siento que yo me volví como un servidor de tarima, ¿sí? Mi fe se limitaba a ir a la iglesia y cantar bonito, que la gente obviamente recibía. Dios se hace valer y se hace respetar y te va a usar independientemente de cómo estés, pero finalmente como tú estás, no te va a dejar crecer a lo que Dios quiere que tú crezcas. Y yo sentí que Dios tenía que trabajar conmigo adentro muy profundo y esta enfermedad la usó para eso porque así como tú lo dices, fue un momento donde ya estaba mi casa con Dios, mi hermano con Dios, sirviéndole los dos. Ese año que me dio eso ya estaba, por ese mes que estuve en el hospital, estuve ya al grado de mi carrera profesional, graduado con honores, viajando por la profesión, haciendo cosas que todo el mundo quisiera hacer en ese momento. Y Dios le metió un stop a mi vida por medio de ese proceso porque ese proceso empezó muy sutil, empezó a crecer un tumor que ignoramos que fuera un tumor en la pierna mmm, por un golpe X que me surgió ahí y empezó a crecer y empezó a crecer y de pronto un día llegué cojeando a la casa con mucho dolor y, y ese proceso pues se convirtió en una de las historias de vida de mi vida que me marcaron y me partieron en dos la vida porque fue literalmente volver a nacer para todo, ¿sí? Después de que yo fui a esas urgencias, mi vida cambió para siempre. De un momento a otro estaba con un cáncer muy agresivo que tú no sé, a los 21 años, 22 años, pues tú no te imaginas que lo vas a tener con todos tus sueños en marcha, más cuando tú le has dedicado toda tu vida a Dios y has creído en Dios y le has sembrado tus mejores años a Dios, nunca esperarías que eso te pase, pero pues pasó y pasó para enseñarme eso, que Dios es soberano, que Dios es celoso y por encima de todo Dios quiere que se haga lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Eso en mi vida sucedió para eso. Luego vinieron pues obviamente todo el proceso médico, las cirugías. Lo más difícil de enfrentar el médico, la cirugía es la incertidumbre. El día que yo entré a la cirugía para retirar el tumor de mi pierna, pues tuve que firmar autorizaciones para cortarla en la pierna, una serie de cosas que entraron en un choque en mi fe muy fuerte, porque yo decía, bueno, le serví a Dios y de nada me sirvió, sí, pues me gané mi casa y todo, pero pues nada, porque igual me voy a morir, ese fue mi pensamiento, voy a entrar ahí, no voy a salir de ahí. Y en ese sentido, pues creo que me tocó morir, literalmente, porque dejé de ser yo un poco, dejé de ser la persona que de pronto tenía todo bajo control y se me salió el control. Algo que puso a prueba mi fe, literalmente, y la de mi casa. Creo que ese proceso sirvió para unirnos en Dios. Si todos llegamos a Dios individualmente, en ese proceso todos nos volcamos colectivamente y también algo en la casa cambió en ese tiempo. Eh, Mi hermano ya pues también como médico tenía un criterio, un concepto y él siempre era un hombre firme que me daba mucha seguridad a mí en ese proceso.
Eh, Digámoslo así, que su concepto para mí siempre ha sido muy importante, pero en ese momento su concepto como hombre de Dios y como médico también era muy importante. Y nunca olvidaré un día que lo vi al quebrarse por el proceso. O sea, lo vi y ese día sentí temor, miedo. Porque dije, si él está atemorizado es porque es difícil. Y todos en esa misma circunstancia vimos un proceso colectivo muy fuerte. Y pues lo más hermoso fue que de todo este proceso pues Dios me sanó. Hasta el día de hoy pues no tuvieron que quitarme la pierna, no tuvieron que hacer muchas de las cosas que según los médicos debían hacerme. Y, y hoy estoy sano de cáncer, pues porque sé que Dios hizo un milagro. Una experiencia muy linda en la clínica que en otra oportunidad podremos hacer una entrevista para contarles eso. Eh, pero sé que ese momento partió para mí mi historia espiritual porque ese día empecé a creer en Dios, no por lo que yo era o lo que hacía, sino porque realmente entendí que Dios no es congregacional, Dios no es circunstancial. Dios me ama a mí, sea como sea, me ama y que tiene planes conmigo. Y eso lo entendí en ese proceso. Es muy lindo, pastor, ese testimonio porque vemos también cómo los hijos de Dios, cómo los cristianos también tienen momentos de crisis. Muchas veces pensamos que me llegó una crisis como la enfermedad y a raíz de ella fue que me convertí al Señor. En el caso tuyo pasó casi que la mitad de tu camino con el Señor. Y esto también lo produjo, o no lo produjo Dios, sino permitió que llegara para que tu vida fuera también como que se moviera mucho esos cimientos y que te fortalecieras más en Él. Exacto. Eso me trae mucho, pastor, a el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 versículo 14 que dice que en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre halle después de él. Eso me lleva mucho a pensar, pastor, esa parte donde dice que en el día de la adversidad considera. Y ese considera viene como de reflexionar. Y Exacto. es como reflexionar en esos momentos, seguramente en los que tú contrastabas tu fe con lo que estabas viendo en ese momento. Y que de pronto muchos estamos viendo ahorita, o de pronto muchos van a ver más adelante, o vamos a ver más adelante, ¿no? Exacto. Y es ver cómo el Señor trabajó en ti y podemos decir que gracias a ese momento tan difícil, que hoy tú lo cuentas como un testimonio, como una anécdota, definitivamente fue algo que te cambió y es por eso que ahora conocemos a esta versión del pastor Oscar Hill, que vemos una familia, porque yo he visto a mi pastor Fabio cuando habla acerca de este testimonio, cómo se quebranta, y fue algo que les impactó mucho seguramente a ustedes, pero cómo eso los hizo unir como familia y cómo los hizo acercarse más al Señor. Exacto. Creo que lo que tú dices es bien importante porque hay dos versiones de las crisis, ¿no? La circunstancial y la espiritual. Siempre es inevitable que uno pues lo agobie en las circunstancias. Crisis es crisis y sería mentiroso el que te diga que no se llora, no se siente dolor, angustia, temor en una crisis. Pero hay una versión espiritual de tu crisis, que es la que de pronto necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué quiere Dios en medio de la crisis? Porque yo digo, si mi vida hoy no hubiese tenido ese proceso, no sé si yo estaría hoy así. Entonces entiendo el valor de esa crisis. En el momento nunca la entendí, obviamente. En el momento lloré, en el momento tuve temor, angustia. Pero nunca vas a entender el valor de la crisis en el momento, lo vas a entender más adelante. Siempre lo vas a entender más adelante porque nunca una crisis viene para disminuirte. Creo que cuando Dios permite crisis, te pone son, panoramas, perspectivas diferentes para que tú des los cambios necesarios para llegar a donde Él quiere que tú estés finalmente. Y creo que para mí, en mi caso, eso fue determinante. Eso marcó el rumbo. Yo creo que yo después de esa circunstancia espiritualmente crecí, no lo que evidencia la gente, sino yo como hombre
íntimo de Dios, crecí, empezaron a pasar cosas con Dios increíbles en mi vida, que me hacen a mí amarlo, sostenerme en mi fe y como le decía a mi esposa en estos días, si nos cerraran todas las iglesias, seguiría predicando a Dios de alguna manera, porque evidentemente Dios quiere que tú tengas una experiencia con Él, no con la iglesia. Así es. Independientemente de la iglesia donde tú puedas estar, Dios quiere revelarse a tu vida. Dios llama tu atención de alguna manera y la crisis es una buena forma que Dios usa para eso. Y lo lindo es que nosotros, de pronto muchas personas que puedan estar en ese momento en una crisis, pueden estar diciendo, ¿por qué Dios permites que me pase esto? O por qué Dios, a veces uno piensa, ¿no? Uno a veces en medio de la dificultad y en la desesperación piensa, pero es que Dios es malo, Dios, ¿por qué me quiere hacer esto? Dios me dejó, Dios me Sí, olvidó. Pero lo bonito es que en el mismo Señor Jesús tuvo que vivir lo mismo. También tuvo que vivir su crisis súper fuerte y tuvo que vivir momentos de dificultad en los que también le pedía al Señor cosas. Antes de, digamos, ahorita que estamos a punto de celebrar la Semana Santa, como el Señor Jesús, vemos en los evangelios que él le pedía en oración a Dios que si era posible pasar esa prueba, pues que la pasara, pero que definitivamente se hiciera la voluntad de Dios por encima de la voluntad de él, de Jesucristo hombre. Y él también tuvo que, o sea, él pudo haber detenido toda esa prueba, haber mandado ángeles y haber hecho una guerra, lo que fuera, pero el Señor lo permitió porque él quería que se hiciera la voluntad del Padre. Y qué exacto. bonito que de pronto muchos, si estamos pasando por momentos de dificultad, podamos meditar en esto, de que el Señor Jesús también entiende nuestra situación y está con nosotros y nos está acompañando en este momento de dificultad y nos quiere ayudar a salir de esto para que se haga su obra y un propósito por el cual finalmente llega esto a nuestras vidas. Exacto, exacto, que es muy importante eso que dices. Creo que toda crisis devela la voluntad de Dios y no solo la voluntad de Dios, sino la voluntad mía también. Porque muchas veces las crisis evidencian que hemos hecho las cosas o a la manera de Dios o a la manera nuestra. Entonces es ¿Verdad? muy, muy importante lo que dices. Es necesario no colapsar espiritualmente. Yo lo hablaba ahorita en la transmisión, la palabra que Dios puso en mi corazón hoy para nuestros jóvenes, que está en Tesalonicenses. Pablo hablándole a una iglesia griega que tenía en su filosofía de vida cultivar el cuerpo y el alma. Y Sí. Pablo en el capítulo 5 en el versículo 23 les dice, cultiven el alma, el cuerpo, pero el espíritu. Y les dice, enciendan el espíritu. Porque esas tres dimensiones en la vida, cuando están en el equilibrio correcto, las cosas que están en equilibrio siempre tienden a ser sostenidas en el tiempo. No es más fuerte el que llega más alto, el que hace más fuerza, es más fuerte el que logra sostenerse vigente durante tantos años. Y yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de mi vida personal. Si yo te puedo hablar de las medallas personales mías, creo que una de ellas de las cuales le doy la gloria a Dios es saber que Dios me ha dado la fuerza para sostenerme, pero esa fuerza no viene de mí, sino de un equilibrio espiritual. De tener bien concentradas las tres áreas importantes que dice Pablo en Tesalonicenses 5:23, que dice es el ser, el que va a ser intachable para Dios cuando Él venga, cuando Cristo venga y quiera ver un cuerpo irreprochable, Él quiere ver un ser integral, que es cuerpo, alma y espíritu. O sea, saludable en el cuerpo, con una mentalidad eh, próspera, una mentalidad, digámoslo así, equilibrada, un hombre de familia, una persona íntegra en todo su ser y también espiritualmente íntegro. Creo que el desbalance es lo que hace que la gente no se sostenga. Cuando tú te metes 100% en una iglesia y olvidas que también tienes familia y olvidas que tienes que cultivar tu cuerpo, que hacer ejercicio, que hacer cosas que te van a nutrir el equilibrio, también es complejo. Creo que una de las cosas que en esta cuarentena Dios le va a poder experimentar a muchos de los que quieran crecer en Dios es eso. Saber que viene un tiempo de equilibrarse,
de asignarle a las cosas de la vida un valor correcto, de pronto no creer que unas son más importantes que otras, sino que todo en su medida es correcto y es importante. Yes. Sí, pastor, la verdad que escuchamos esa palabra de equilibrarnos y es muy importante porque, digamos, en estos tiempos de cuarentena nos enfocamos mucho en hacer muchas cosas o en hacer nada. Ujú. Yo creo que toca poner en esa balanza, ¿no? Un poco de descanso, pero un poco también de Exacto, buscar al Señor, de crecer, no sé, culturalmente, leer libros, ver claro, documentales. claro que sí. Ahora que tenemos el tiempo, podemos desarrollar muchas cosas o muchos proyectos que teníamos ahí ya con polvo guardados. Sí, claro. Pienso que después de este tiempo, el resultado, bueno o malo, se va a evidenciar en lo que produces. Yo he pensado que no es tiempo de quietud, es tiempo de estar escondido. Y es muy diferente estar escondido a estar quieto. ¿Sí? Yo puedo estar escondido, oculto, pero no quiere decir que deba estar quieto. Al contrario, pienso que en estos tiempos es muy peligroso el tema de estar quieto. Es muy peligroso el tema de dar espacio a la mente para que trabaje. Porque si algo desequilibra todo es la mente. Aunque la mente es responsable de equilibrar mucho, si no tiene un polo a tierra como lo es el espíritu, te puede desequilibrar todo también. O deja un momento tu mente loca a que piense cualquier cantidad de cosas y te puedes inundar de cualquier cantidad de cosas negativas en tu vida que no te van a hacer crecer. Pero como tú lo dices, este es tiempo de cultivar todo. Y si tú eres inteligente, pues vas a saber que este es un tiempo donde todo va a tener un valor, ¿sí? Yo siempre he creído que no es, o sea, no se trata simplemente de decir, voy a la iglesia, ¿sí? Creo que este tiempo está develando el verdadero eh, y el correcto lugar que tú le asignaste a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque pues realmente no hay nada que te diga qué tienes que hacer o no hacer. No hay una responsabilidad congregacional. Mm, Si eres músico, no importa si ensayas o no. Si eres pastor, no importa si predicas o no, o si preparas bien la palabra o no. Si eres servidor, no hay a quien servirle. Pero es una gran mentira, porque tú puedes seguir en el ejercicio de tu vida espiritual solo que con el orden de la prioridad correcta. Es que todo eso lo hacía antes para la gente, pero ahora tengo que entender que lo hago es para Dios. Que igual Claro. yo, personalmente, tengo que ensayar porque es que la excelencia no es para la gente, es para Dios. La gente va a cosechar tarde o temprano eso. La gente cosecha el tema de lo que tú eres, en la integridad. La gente no recibe de ti una imagen, recibe una persona. Y me parece muy importante entender eso. Nosotros estamos viviendo un tiempo, digámoslo así, insólito. Un tiempo que, por lo menos en la historia de la moderna de la humanidad, y más con todo este tema tecnológico y todo, nunca lo habíamos visto, ¿no? Hoy en día todos estamos al mismo nivel y creo que lo que va a hacer que sea, digámoslo así, que sea determinante tu fe es que tú comiences a ver con, con la objetividad espiritual tu vida con Dios, ¿sí? Y yo puedo estar en la casa, pero soy productivo y me estoy ganando a alguien y le estoy predicando a alguien y estoy haciendo cosas productivas para el reino que sé que me van a conectar con el propósito de Dios que finalmente es ganar gente, ganar muchas Claro que personas. sí. Ayer en una conversación que teníamos con el pastor Fabio, el equipo, digamos, de servidores, él nos decía que al salir de esta cuarentena, al salir de casa, teníamos que salir como leones hambrientos. Y a mí me dejó pensando esto que dijo el pastor Fabio, me hizo pensar mucho en Daniel capítulo 6, que es cuando Daniel fue enviado al foso de los leones. Ajá, Y todo el mundo habla, obviamente, del testimonio de Daniel, cómo el Señor cerró la boca de los leones y que ellos no comieron nada. Pero sí, dicen que después de que salió Daniel, el mandato del rey fue enviar a todos los que engañaron al rey y vemos cómo esos leones realmente estaban muy hambrientos y cómo devoraron a esas personas y trituraron sus huesos, inclusive dice así la Biblia. Así tenemos que salir nosotros de acá, con todo ajá, el hambre y con toda
la necesidad de impactar y de hacer algo, de que todo lo que planeamos acá en nuestras áreas, no sé, profesionales, familiares, espirituales, tengan que afectar en algo en la sociedad en la que estamos. Porque Exacto, tenemos mucho tiempo para pensar muchas cosas. Y estuve también escuchando por ahí que decían que si en este tiempo nosotros no terminamos ese proyecto, si nosotros no leemos libro o si no escribimos algo, realmente el asunto no era por falta de tiempo, sino por falta de actitud. exacto. Entonces, es de pensar en eso, estar preparados para que cuando se abran las puertas de nuestras casas, que se acabe esto de la cuarentena y todo, podamos hacer algo para impactar afuera. Todas las crisis en la historia de la humanidad han servido para avanzar en algo. No sé qué nos estará enseñando esta crisis. La verdad, últimamente esta semana me ausenté un poco de las noticias porque, aunque yo soy partidario de que uno deba ser realista, yo siempre he tenido un equilibrio muy alto en ese sentido porque, pues, negar la verdad es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Es real lo que está pasando, pero tuve que ausentarme un poco porque tú tienes que entender en una crisis qué es lo que la crisis necesita de ti como persona, como individuo, y qué Dios quiere producir en ti a través de esa crisis. Y para eso tú no puedes, no es como decir voy a anular la realidad, pero sí tienes que ignorarla un poco, porque la realidad siempre te va a poner el peor panorama. Lo que pasa es que la gente que transformó el mundo y nuestra historia siempre usó la crisis como un recurso y no como una excusa. Yo puedo tener dos posibilidades ante esta situación. Me excuso, ¿sí? Yo podría decir, es que no puedo salir, ¿sí? Porque ahora la excusa podría ser, es que no puedo salir. Si la excusa antes era no tengo tiempo, ahora puede ser no puedo salir. Pero para la persona que no tiene una visión clara de su vida, siempre cualquier crisis será una excusa. Pero para la gente que Dios está levantando en este tiempo con una visión clara, esto es una causa, ¿sí? Es una forma, esta crisis es lo que va a causar que tú te despiertes, como tú decías, con ese hambre y esa pasión. Y una de las cosas que más se debe despertar en este tiempo es la fe real, la fe sincera, porque siento que si algo ha hecho mucho daño a nuestra iglesia, a nuestro cristianismo moderno, es que nosotros realmente vivíamos un evangelio virtual. Aunque estábamos ahí presencialmente en una iglesia, estábamos virtualmente conectados con Dios. Ahora se invirtieron los papeles. Estamos virtualmente conectados con la iglesia, pero sí o sí vas a tener que conectarte con Dios. Porque la experiencia de la iglesia se convirtió en algo exclusivamente de la congregación, pero nunca se traía eso a la casa. Es más, uno decía, ¿cómo puedo sentirlo de la iglesia en la casa? Siendo que es más fácil hacer sentirlo de la casa en la iglesia. Para mí, en mi visión, siempre fue más fácil que la gente experimentara lo que yo experimentaba en la casa, en la iglesia, y no lo que yo experimenté en la iglesia, traerlo a la casa. Es más complejo, ¿sí? Creo que este Claro. es un tiempo en donde, por lo menos, hablo espiritualmente, ¿no? Ya profesionalmente, personalmente y tus sueños, cada quien tendrá un plan y un proyecto, pero pienso que este tiempo debe servir, necesito que sirva, personalmente se lo dije a Dios, para que por lo menos el plan espiritual que yo había aplazado por falta de tiempo, por falta de muchas cosas, se haga, ¿sí? Este es el momento en donde yo tengo que coger la Biblia si nunca la leí, un plan de lectura y por lo menos perder el miedo, leer la Biblia, por lo menos tener una rutina de oración, por lo menos, no sé, si tengo el sueño de ser predicador, mirar un tutorial de cómo predicar en YouTube, alguna cosa tendrás que hacer ahí en el encierro, el curso de guitarra que aplazaste durante 10 años, empiézalo ahora, porque ese es lo productivo de una crisis, termina siendo es que la crisis se convierta en la causa de lo que va a suceder adelante. Yo pienso que no va a ser fácil retomar todo porque está golpeada la economía, está golpeado emocionalmente el mundo, está golpeado, pero pienso que es una oportunidad porque personalmente yo estoy replanteando un poco mi vida para el futuro, porque ya son dos niñas, ya pienso, eh, tengo que hacer algo más agresivo
y es algo que le estamos orando a Dios, y esta crisis tiene que servir para que eso pase, para que algo agresivo suceda, o sea, algo determinante, porque hay crisis, hay situaciones que te ponen ahí como, sí, bueno, lo voy a intentar, pero hay otras que te sacuden, y esta es una de ellas, te tiene que sacudir, o sea, tú eres joven, pero precisamente tu juventud es el tiempo más productivo de tu vida. Lo que no hagas ahora no lo vas a hacer nunca, es una gran mentira. Llegarás a los 40, a los 50 y vas a decir, yo debía haber hecho lo que tenía tiempo a hacer. Por eso yo sí animo a todos los que nos ven, a todos los que seguramente van a ver esta transmisión. Este es el momento real donde vamos a tener que ser agresivos con nuestros objetivos espirituales. Así es, pastor, eso sí es muy cierto. Pastor, ya para terminar, después de tener esta enseñanza, perdóname si te saqué los trapitos al sol, para indagar un poquito sobre lo que ha pasado contigo y lo que has aprendido Ujú. en tu andar con el Señor. Yo creo que es muy enriquecedor y es muy bonito cómo tenemos que aprender, primero, a aprovechar estos tiempos de crisis, mirar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y ser muy productivos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Pastor Oscar? Si ya para terminar, nos ayudas con una oración para todas las personas que están conectadas y que el Señor nos ministre también en esta noche. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a orar. Dios, bendecimos cada persona que se conecta a esta transmisión, Dios, con el deseo de recibir una palabra, Dios, con el deseo de tener un depósito espiritual en su vida. Yo quiero pedirte, Señor, que de una manera muy agresiva en su vida hoy, Dios, tú les hables, Dios, tú les permitas experimentar tu presencia, no la presencia religiosa a la que estamos acostumbrados, sino tu presencia soberana, la que hace que la gente cambie y sea transformada, Dios. Yo bendigo la vida de cada persona que está ahí conectada, Señor. Yo te quiero pedir que tu paz, tu entendimiento, se desate sobre ellos de una manera sobrenatural y que sobre todo ellos puedan encontrar sosiego, paz y sabiduría en este tiempo de crisis, Señor. Que no sea la consecuencia de una crisis, Señor, que ellos se aparten de ti, sino que la consecuencia de esta crisis sea que se acerquen a ti, Dios. Y yo te doy gracias por cada persona, por la iglesia Oasis Cajicá, por Mike, por mi hermano, por su vida, Señor. Bendícelos y declaro crecimiento y multiplicación acelerada sobre la vida de ellos en el nombre de Jesús. Declaro crecimiento y multiplicación acelerada en el ministerio juvenil y creo que después de esta crisis, Mike, la reunión juvenil se va a llenar, se van a abrir corazones de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. También, Amén. bueno, los invitamos a todos mañana que sigan nuestra transmisión de Oasis en tu casa. Nosotros en Cajicá la tenemos a las 9 de la mañana Ajá. y la pueden ver obviamente por YouTube o Facebook y usted la tiene a las 4 de la tarde, A las ¿cierto? 4 de la tarde, exacto, sí. Bueno, podemos hacer ese paseo Cajicá y luego Chía. Exacto, pueden estar en dos cultos en el mismo día. Sí, señor. Igualmente, si de pronto estás en esta transmisión por primera vez, qué bueno que sigas nuestras redes sociales, qué bueno que sigas Una Nueva Raza Cajicá, Una Nueva Raza Chía, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Igualmente los ministerios de Una Nueva Raza, de Centro de Alabanza Oasis Chía, Centro de Alabanza Oasis Cajicá. Y Exacto. qué bueno que más adelante podamos conocernos en persona. Claro que sí, claro, tenemos que hacer otra transmisión. Esta semana, si, bueno, si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, a los que lleguen ahí, porfa, suscríbanse, compartan el video, no me resistiré. Necesitamos que lo hagas público, que lo compartas estas semanas. Sé que esa canción va a bendecirte en este tiempo de cuarentena. Eh, Está pendiente ahí a las redes sociales mías y al canal de YouTube. Estamos preparando un contenido bien lindo para subir esta semana, que de pronto vamos a tener un en vivo solamente para cantar y mostrar las canciones nuevas que estaremos grabando, si Dios lo permite, en el transcurso del año. Bueno, ahí ya estamos listos, conectados.
Compren el libro del Pastor Fabio, está buenísimo. Un buen plan para la cuarentena. Gusanos. Gusanos. Gusanos es una bendición. Léanselo, un super plan para este tiempo, de verdad. Hay mucha sabiduría ahí. Y bueno, ahí estamos conectados. Amo Cajicá, amo la familia Oasis, a todos los que se conectan. De pronto algunos no los identifico ahí por los nombres de Instagram, pero les bendigo de verdad. Me da mucha alegría poder conectarme con ustedes, saludarlos. Han sido una bendición para mi vida. Y bueno, Mike, muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme. Y bueno, gracias.